El primer contenido teórico del curso Desarrollo Sostenible y Sociedad se titula Contexto y antecedentes del desarrollo sostenible. Es un tema que vamos a ver en varias clases y en esta primera exposición solo se va a ver de manera introductoria. Como ven, este es un esquema de las diferentes tendencias que hay alrededor del concepto de desarrollo. Y lo que queremos analizar es cómo esas diferentes ideas y tendencias que ven en colores hoy convergen en lo que es el desarrollo humano sostenible. Casi todas las conferencias mundiales sobre desarrollo, muchas de las ideas socioeconómicas y ambientales convergen o están de acuerdo en que es necesario un desarrollo humano sostenible, pero por eso mismo de contener diversas tendencias en su interior, como vamos a ver en las siguientes clases, hay diferentes líneas o tendencias dentro del desarrollo humano sostenible. Hoy lo que queremos ver es un poquito de la historia de cómo se llega a esa idea de desarrollo humano sostenible y cómo contiene diferentes tendencias. Y por eso quiero que vean este esquema como un cuento, como una historia del concepto de desarrollo. Valga la relevancia de aclarar que el concepto de desarrollo, tal como lo entendemos hoy, nace propiamente en 1940-1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes lo que hay son antecedentes o nociones del desarrollo. Del desarrollo. Las primeras nociones sobre cómo se está consolidando la economía y el desarrollo de las naciones y de la sociedad occidental en sí nacen con la consolidación del capitalismo. Antes de la consolidación del capitalismo, por ahí de 1600, 1700, dependiendo del autor que leamos, antes de eso lo que había era, ¿verdad?, el feudalismo, donde las principales relaciones económicas eran entre el señor feudal y el campesinado, donde el señor feudal era el dueño de las tierras y brindaba protección, y a cambio el campesinado trabajaba las tierras y parte de la mayor parte de la ganancia se las daba el señor feudal como paga, y una parte se la dejaba a él para sobrevivir. Entonces la principal relación, como les digo, era entre el señor feudal y el campesinado, y era la principal actividad era la agrícola, y principalmente se daba a través del pago de la tierra, los productos de la tierra. Ya con el capitalismo empiezan a cambiar las relaciones. La principal relación se da entre trabajadores. En un inicio empieza a consolidar después de la revolución industrial, empieza a consolidarse lo que son las fábricas. Entonces las principales relaciones es entre los dueños de las medios de producción y los trabajadores, y por primera vez empieza a predominar lo que es el salario como medio de pago del trabajo. Como les digo, esto se consolida principalmente después de la revolución industrial, y para entender ese cambio de feudalismo a ese modelo, a ese capitalismo, a ese modo de producción, básicamente desde un inicio hay dos tendencias principales para analizarlo. Por un lado está Adam Smith, David Ricardo y otros autores que se denominan como liberalismo clásico, y donde la principal idea que ellos abogan para desarrollar el modo de producción es que se promueva un libre mercado. En esa época también se empiezan a consolidar los estados-nación como los entendemos hoy. Entonces promueven un libre mercado entre estados-naciones, y al mismo tiempo esta idea se consolida a lo largo de la historia, y son todos los cuadritos azules que ustedes ven, que actualmente incluso a través de lo que generalmente se denomina como el modelo neoliberal está muy en boga actualmente. Y por otro lado hay otra tendencia del materialismo histórico, que es Karl Marx y Friedrich Engels los que desarrollan estas ideas, que ven desde un inicio ese modelo de producción como crítico. Lo ven de manera crítica y analizan las desigualdades y ven que gran parte de la población no recibe todas las ganancias y que se concentran en una pequeña parte de la población, y de ahí sale todos los modelos comunistas y socialistas que llegan hasta hoy en día, aunque con muy poca fuerza, debido también a problemas e injusticias también que se han dado en ese enfoque de desarrollo. Bueno,
después del inicio de la consolidación del capitalismo, ya para 1900 ya está totalmente consolidado ese modo de producción capitalista. Se está viviendo una bonanza económica principalmente en Europa y Estados Unidos, y toma fuerza la escuela neoclásica, que entiende el modelo, y que promueve también un libre mercado siguiendo las ideas de Adam Smith y David Ricardo, con un fuerte enfoque económico. Aquí estos autores tenían un enfoque filosófico bastante amplio y veían cosas más allá de la economía. Ya para la escuela neoclásica se enfoca meramente en la economía y en analizar las relaciones de producción. Promueven también un libre mercado, que no haya intervención de nadie en las relaciones, principalmente entre los dueños de los medios de producción, y que eso va a generar riqueza para toda la sociedad. Esas son las ideas más fuertes en esa época de bonanza, pero al mismo tiempo, por ejemplo, se da la Revolución Rusa en 1917, y que siguen ideas del materialismo histórico, y posteriormente va a consolidar lo que es la Unión de Repúblicas Social Soviéticas. Para 1930 se da una fuerte crisis, entonces esta bonanza económica en el mundo occidental llega a su fin. Se da la gran crisis del 29, que paraliza las economías y caen los precios, se da una deflación fuerte, y entonces pierde fuerza en esas ideas del libre mercado que promueve la escuela clásica y neoclásica, y la solución sale de un economista denominado, que se llama, John Maynard Keynes, que es una corriente fuerte que también llega hasta hoy, que es que ha perdido fuerza en realidad, pero que todavía sus ideas llegan hasta hoy, que es el keynesianismo, que aboga que para salir de esa crisis del 29 debe haber una fuerte intervención estatal. Entonces mucho de las fuerzas económicas recaen en el Estado. A partir de ahí empieza a consolidarse este modelo basado mucho en lo que es la intervención estatal. Ojo que es muy diferente a las ideas que hoy en día mucha gente asocia el Estado con socialismo, pero el keynesianismo es totalmente alejado de eso, y mucha gente confunde esas ideas y creen que todo lo que tiene que ver con intervención estatal es socialista o comunista, pero eso es un concepto bastante erróneo. Luego, ya para los 40, para 1940 y 50, en esa época, se da otro evento importantísimo a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Provoca una nueva crisis, y se destruye gran parte de Europa, que hasta ese momento era el centro económico mundial. Se da entonces, después de esa crisis, que también afecta a países de Asia, por ejemplo Japón queda destruido, entonces se crea toda una tendencia a nivel mundial de preocupación por el desarrollo de las naciones, y ahí ya nace propiamente el concepto de desarrollo como lo entendemos hoy, que busca el fortalecimiento de las relaciones económicas de las sociedades, de los países interconectados, para generar riqueza para toda la sociedad. Y se crean instituciones que abogan por fortalecer el desarrollo, que en un inicio se preocupaban por esa recuperación de Europa y de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces se crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Luego se consolida esa recuperación, y para los 60 y 70 vivimos una época en Occidente de crecimiento económico. Hay diferentes tendencias. Mucha de esa recuperación recae en el Estado, entonces está fuerte el keynesianismo. Los estados benefactores son bastante fuertes en los países de Europa, incluso en Estados Unidos. Siempre hay están la escuela neoclásica, un poco al margen. El materialismo histórico, o sea, las ideas de Marx también están fuertes, por ejemplo, en la Unión Soviética, que es una potencia en ese momento y tiene países satélites, por ejemplo Cuba. Y en América Latina, son estos colores morados, también hay escuelas que velan por el desarrollo. Está el estructuralismo de CEPAL, que analiza que en América Latina no hay una industrialización propia, entonces promueve que los países latinoamericanos logren esa industrialización a través principalmente de la intervención estatal. Y también está la teoría de la dependencia, que analiza esa misma debilidad de América Latina, pero entiende que ese subdesarrollo es parte de la misma inercia del modelo, entonces aboga por un cambio de modelo. Y de lo más importante de la teoría de la dependencia es que por primera vez con fuerza se promueve la idea de que el crecimiento económico no es suficiente para el desarrollo. Es una idea que quiero que quede claro en esta clase.
eh, crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Ustedes ven, incluso es una idea muy fuerte hoy en día. Ustedes ven que en muchos periódicos cuando se hace un artículo de desarrollo se enfoca casi que todo en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se cree que con que crezca el Producto Interno Bruto de un país ya se va a llegar a ser desarrollado. Pero entonces eso ellos dicen que el crecimiento económico no es suficiente, que se deben ver otros variables o factores y se debe promover la mejora de esos otros variables y factores como la educación, la salud, la tecnología. Pero todas las ideas anteriores que hemos mencionado creían que el principal enfoque de desarrollo era el mero crecimiento económico. Para los 70s se da, en los 80s en el occidente se da una nueva crisis económica muy relacionada con una crisis del petróleo, el control del precio del petróleo por parte de los países de la OPEP. Entonces hay una escasez de petróleo y se da toda una situación que hace que se paraliza la crisis, se paraliza la economía a nivel mundial, pero con una gran inflación de los precios. Entonces provoca toda una crisis diferente a la de los 30. Y también por primera vez se empieza a analizar la crisis ambiental, a pesar de que el impacto del ser humano empieza a crecer, en la naturaleza empieza a crecer después de la revolución industrial y se intensifica a partir de estas bonanzas económicas de 1900 y de 1960-70, es hasta los 80 más o menos, finales de los 70 que se empieza a analizar la crisis ambiental, y eso es importantísimo, como vamos a ver más adelante en el concepto de desarrollo humano sostenible. Para salir de esa crisis, ya que les hablaba de los 70s y 80, ya el keynesianismo no es efectivo, entonces toma fuerza nuevamente la escuela clásica, la escuela neoclásica, y se consolida lo que muchos autores denominan como el modelo neoliberal, que es principalmente las ideas que tienen más fuerza hoy en las propuestas de desarrollo de la mayoría de los países de Occidente. Estos promueven un libre mercado, abogan fuerte por el crecimiento económico como principal medio para llegar al desarrollo, buscan la privatización de esos medios estatales que eran fuertes con el keynesianismo. Y entonces en los 60s, 80s y principios de 90s es la fuerza o las ideas de desarrollo más fuertes. Para los 2000, 90, 2000 hay crisis periódicas, mini crisis en ciertos sectores de los países occidentales, entonces se da un revisionismo de todas esas ideas anteriores. El mismo neoliberalismo suaviza esa idea de que se debe velar por el libre mercado sin ninguna intervención de nadie, de ningún Estado. Los neoclásicos también, que son hermanos de los neoliberales, revisan sus ideas, los estructuralistas en América Latina, y casi todos convergen, y además hay un fuerte análisis de esos problemas ambientales que he mencionado, entonces casi todos convergen en que es necesario un desarrollo humano sostenible, que es una idea muy unificada hoy en día, a la que todos apuntan, pero que tiene muchas tendencias en su interior por haber creado ese anhelo de todas esas diferentes ideas para llegar a él. Lo importante es que ya se ve que muchas de estas ideas del desarrollo entienden que el papel del Estado es importante, que es importante promover una mejor educación de los sectores más favorecidos, de mejorar la salud, los sistemas de salud, de promover tecnologías que ayuden a los países y de tomar en cuenta las variables medioambientales. Todo eso converge en lo que es el concepto de desarrollo humano sostenible. Como les decía, actualmente el principal debate se da entre las ideas keynesianas de intervención estatal y las ideas neoliberales, pero definitivamente esas ideas clásicas que hoy en día convergen en el neoliberalismo son las más fuertes en las políticas económicas de la mayoría de los países de Occidente, que abogan, como les decía, por leyes de libre mercado, o sea, que no intervengan el Estado, no intervengan las relaciones económicas, y la línea fuerte del neoliberalismo cree que las leyes del libre mercado son perfectas, por lo que no va a haber ninguna intervención de ningún tipo, porque las mismas leyes de mercado, oferta y demanda, van a lograr un balance en la economía y un beneficio socioeconómico para toda la sociedad. Promueve la libre competencia, la desregularización, que el Estado no entorpezca ese libre mercado, el Estado debe ser mínimo, tener funciones mínimas. La línea dura del neoliberalismo aboga por un Estado policía que nada más vele por el orden de la ciudadanía, pero que no intervenga en nada más que eso.
y hay fuertes tendencias de ideas de disciplina fiscal y austeridad, que como vemos hoy, vemos muchos de los proyectos recientes en la Asamblea Legislativa en Costa Rica abogan por esta idea, y hay otras tendencias políticas que abogan más bien por el Estado benefactor propiamente de ideas keynesianas, ¿verdad? Entonces esta discusión que yo vengo diciendo que viene desde inicios del siglo pasado está muy en boga hoy en día, por lo que es un tema relevante de entender para entender nuestra realidad actual. Otras ideas de ese modelo neoliberal es que aboga por la apertura comercial, por una fuerte inversión extranjera en los países, principalmente en los países con menor desarrollo. Entonces dicen que el medio para lograr el desarrollo es que vengan las empresas extranjeras a invertir en los países y generen trabajo. Entonces buscan una privatización de todos los medios estatales. Aunque ahora no se dice abiertamente, sigue predominando una idea de la teoría del derrame, que es que con que se fortalezcan las clases altas o las clases dueñas de los medios de producción, ellas van a empezar a generar empleos y entonces van a derramar riqueza para todo el resto de la sociedad. Entonces eso es una idea que está fuerte hoy en día, a pesar de que en la realidad se ve la concentración de la riqueza en unas pocas clases sociales altas. Y por ejemplo, muchas de las propuestas en impuestos que promueven bajos impuestos para las clases altas, para los dueños de los medios de producción, para que generen empleos, se basan en esta idea de la teoría del derrame, que si ellos pagan impuestos bajos, entonces van a generar más empleo. Es una discusión, como les digo, que también está hoy en día, que llega hasta nuestros días. Y también la línea dura del neoliberalismo sigue creyendo en eso de que el crecimiento económico es suficiente, o con que crezca el Producto Interno Bruto se va a llegar al desarrollo de las naciones. En el tema ambiental, ¿qué es lo que ha provocado todas estas tendencias o todo este modo de producción que viene, como les decía, después de la revolución industrial? Se ha dado un uso intensivo de la naturaleza, hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Todos esos modelos de desarrollo que yo les acabo de mencionar generalmente promueven un uso intensivo de la naturaleza para promover ese crecimiento del Producto Interno Bruto que les vengo mencionando, lo que ha provocado una destrucción y fragmentación del hábitat, también una contaminación porque se promueve un modelo consumista, que el crecimiento económico de ese modelo se promueve a través del consumo, que generalmente crea productos contaminantes, y también el proceso de producción de mercadería es altamente contaminante. Como les decía, a pesar de que llevamos siglos de estar haciendo un uso intensivo de la naturaleza, es hasta épocas recientes que se empieza a tomar importancia en la discusión mundial el cuidado de la naturaleza, y de ahí es donde empiezan a hacer el concepto de desarrollo sostenible. Otro aspecto importante para ir finalizando es que esas ideas desarrollistas que hemos venido hablando del libre mercado, basados en ese modelo neoliberal, se han transformado en toda una racionalidad en nuestra sociedad, una forma de pensar. Entonces ya no es solo una política económica, sino que permea las relaciones sociales y la forma como nos comportamos, basados en la competencia, en el individualismo, ¿verdad? Entonces eso dificulta mucho el trabajo a nivel de comunidades locales, pues, donde hay una fuerte tendencia a la competencia del individualismo. Esa visión de competencia e individualismo es el modo de vida moderno, occidental, acelerado, donde, como les digo, para promover el crecimiento económico se debe basar en un consumo, en generar riqueza, en trabajar, para tener dinero para consumir, y eso promueve toda una racionalidad en la forma como vivimos, y que permea, como lo vamos a ver en las siguientes clases, la relación con la naturaleza. Está basado fuertemente en un antropocentrismo, en creer que la naturaleza está a nuestra disposición para generar riqueza y crecer económicamente, y donde el ser humano es el dueño de la naturaleza y la puede usar como le dé la gana, y no entiende que el ser humano es solo una especie más entre todas. Muchas gracias.